Bueno, mejor junguiano. Junguiano, venga, vamos a aprender una palabra, junguiano. Bueno, realmente dentro de la tradición de la psicología profunda, iniciada a principios del siglo XX por Freud y el psicoanálisis, Jung fue un poco más allá al descubrir que existe un inconsciente colectivo común a toda la humanidad y que se expresa en diferentes símbolos, mitos, que de alguna forma pertenecen a un ámbito, vamos a decir, ecológico, ecosistémico, y que tienden más a conferir una connotación de colaboración entre las civilizaciones que lo que habitualmente vemos, que es la guerra, la diferencia, el temor al extraño y vamos a decir, y el aniquilamiento. Dicho así de una forma muy rápida, llegó a eso a través de la clínica, a través de ver en sus tratamientos con pacientes cómo en muchos sueños y en muchos componentes del sufrimiento de esos pacientes aparecían materiales que se parecían mucho a los mitos de culturas que no pertenecían a la propia cultura del sujeto que estaba siendo analizado. Qué curioso. A partir de ahí fue entendiendo que existe un residuo profundo que de alguna manera orienta nuestro desarrollo psíquico, nuestra alma, y que confiere también una dimensión de espiritualidad que a partir de ahí pues es muy importante también tener en cuenta en el tema de la psicoterapia.